Hola a todos, soy la doctora Fiorella Martín Bertuzzi, soy especialista en neurología y trabajo en la sección cefaleas y algias craneales del Hospital Italiano de Buenos Aires. La idea de esta charla es repasar un poquito el manejo de pacientes con cefaleas secundarias en el departamento de urgencias y repasar un poquito algunas cefaleas secundarias que me parecen de importancia. El objetivo es reconocer a pacientes con cefaleas secundarias, conociendo las banderas rojas y evaluar el uso de estudios complementarios necesarios para la evaluación. Empezamos reconociendo que la cefalea es un síntoma subjetivo. Dependemos del interrogatorio para diagnosticarlo, que la verdad es que los estudios complementarios en cefaleas aportan realmente poco y nada, y que el oído es el mejor instrumento en el diagnóstico de esto. Les recuerdo de que existe una edición de la clasificación internacional de cefaleas que está en español, que es gratuita, que la buscan en Google, que la buscan en la página de la International Headache Society, y que consiste, digamos, en una serie de capítulos, y es un documento muy útil para buscar de tipo control F, ¿sí? Es un documento de guía. Entonces uno pone control F pulsátil y busca las características de la cefalea rara, esa que tiene el paciente, y ve los criterios diagnósticos. La verdad es que si uno lo lee como un libro de cuentos, es una patada, pero si uno va haciendo consultas para repasar cada tanto las distintas cefaleas, es una herramienta súper útil. Les recontra sugiero que lo tengan descargado en su drive. Hoy nos vamos a hacer hincapié en las cefaleas secundarias. Más que nada vamos a tener unas 7 categorías, en las cuales vamos a enfocarnos en traumatismo, en trastornos vasculares, en trastornos intracraneales no vasculares, básicamente tumores o masas intracraneanas, en administración o privación de sustancias, en orígenes infecciosos, en trastornos de la homeostasis, en trastornos del cráneo, del cuello, de los ojos, de los oídos, de la nariz, de los senos paranasales, de los dientes, la boca u otras estructuras craneofaciales. Y por último, el trastorno psiquiátrico. La verdad es que no vamos a hablar de esta porque excede a la guardia en general. Las banderas rojas y banderas amarillas en cefaleas secundarias son la hoja de ruta que nosotros utilizamos a la hora de diferenciar los pacientes que vamos a estudiar y que no vamos a estudiar, ¿sí? Esto tiene que estar teñido, tiene que estar en contexto de quién tenemos enfrente, ¿sí? Y no es lo mismo un paciente que consulta una vez cada 2 meses a la guardia por un dolor de cabeza que aquel paciente que viene por primera vez a la guardia por un dolor de cabeza. No es lo mismo el paciente que viene por dolor de cabeza y síntomas neurológicos que el paciente que viene por solo dolor de cabeza, ¿sí? No es lo mismo el pibe de 30 años que viene por dolor de cabeza que un paciente de 60 años que viene por dolor de cabeza. Esto lo saben mejor que yo, ustedes hacen guardia. Con respecto a este tipo de banderas rojas, lo más importante es pensar qué cosas nos apunta a cada cosa. El peor dolor de cabeza de la vida nos va a apuntar a cosas agudas. Va a apuntar a patología neurismática, a patología vascular aguda, complicaciones de tumores, hipertensión endocraniana si es un dolor más persistente. Los signos y síntomas de foco neurológico, vamos a pensar en algo tumoral, hematomas, más ocupante espacio, lesiones desmielinizantes, un ADEM, cuestiones, digamos, que lastimen el parénquima, lesiones infectológicas, cambio de características en la cefalea,
lo vemos en prácticamente todas las cefaleas secundarias, pero también lo vemos en las primarias. No es tan bandera roja, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. En mayores de 50 años vemos un aumento de la prevalencia de tumores primarios del sistema nervioso central, de metástasis y de arteritis de la temporal. Por lo tanto, son las tres cosas que tenemos que tener en cuenta si un paciente que tiene más de 50 años no tenía dolores de cabeza previos, o los tenía y eran episódicos, y de pronto empieza con un dolor de cabeza o más crónico, o empieza de nuevo con un dolor de cabeza. La valsalva, la tos, el ejercicio y la actividad sexual hablan de una variabilidad o una aparición del dolor frente al aumento de presión intracraniana. Esto en general lo vamos a ver en cefaleas primarias, típicamente en la migraña lo vamos a ver, ¿sí? Los migrañosos cuando si están en una buena migraña lo van a ver. El migrañoso tiene un pseudo síndrome de hipertensión endocraniana, de hecho a más de uno le hace tocar el cuello y van a tener un poquito rígido el cuello. Por Dios, ustedes vieron HCA, saben de que la rigidez de cuello que tiene un HCA es otra cosa, ¿sí? Pero si lo van a tocar, tienen un poquito rígido el cuello y no tienen signos meningios los migrañosos, obviamente, ni fiebre. Pero bueno, el síndrome de hipertensión endocraniana lo podemos ver en hidrocefalias, lo podemos ver en hemorragias, lo podemos ver en tumores, lo podemos ver en masa ocupante, lo podemos ver en hipertensión endocraniana idiopática. Con respecto a otras causas que no hablan de la hipertensión endocraniana y sí generan ejercicio, actividad sexual y valsalva tos, son las causas vasculares. La verdad es que lo tipo aneurismático es muy raro, pero sí lo tipo disección, ¿sí? En general los aneurismas no suelen responder a aumentos variables de presiones por este estilo, pero sí por ahí una disección puede aparecer en un momento de este estilo. El embarazo del puerperio, recuerden siempre, protrombótico, trombosis de senos venosos y preeclampsia. El trauma, inmunosuprimidos, anticoagulados, ya esto creo que aclarar los demás. Las banderas amarillas es un concepto interesante, son cosas que ocurren muy frecuentemente en cefaleas primarias, ¿sí? Como que despierten en la noche, como que tengan un nuevo reinicio, o como que mejoren o empeoren al estar acostado o al estar parado. Estos son cosas que no deberían tomarse como tan banderas rojas si el paciente tiene características de una cefalea primaria. Entonces, repasando, vamos a hacer un poquito en general. Vamos a ver la nueva cefalea, la que viene de un traumatismo, la que progresa en días y semanas sin ninguna respuesta, la que tiene signos neurológicos, la que aparece con el aumento de la presión intracraniana, los síntomas sistémicos, la que despierte del sueño, la peor de la vida, el inicio de un estallido y el ortostatismo, son todas cosas que nos tienen que llamar la atención, y ese paciente no se debería ir de nuestra guardia sin una imagen y sin una evaluación neurológica un poquito más en profundidad. ¿Cómo revisamos un paciente con una cefalea nueva? Examen de cabeza y cuello, palpar los senos, las regiones de la TM, las submandibulares, las carótidas, las arterias temporales, buscar las regiones supra- e infraorbitarias, examen neurológico completo, buscar meningismos, buscar la respuesta pupilar, el examen ocular, buscar el fondo de ojo. Sería esencial cuando buscamos hipertensión endocraniana, sería ideal que todos los médicos sepamos hacer fondo de ojo. La verdad es que es una técnica que si ustedes se ponen a hacerle a 50 pacientes seguidos un fondo de ojo sin dilatar, les aseguro que lo saben hacer y no se lo olvidan más. Maniobra de Dix-Hallpike si hay vértigo asociado, porque es bastante común que el paciente venga con dolor de cabeza y cuenten el vértigo como algo
asociado, pero con dolor de cabeza como de base. En cefalea nueva y en cefalea aguda hay algunas cosas que nos pueden ayudar. La imagen en general, cuando pensamos en hipertensión endocraniana, recuerdo cefalea que puede ser hemicraniana o bolocraniana, es gravativa, puede ser pulsátil, empeora con los esfuerzos, empeora al estar acostado y se suele acompañar de fotofobia y en casos extremos de rigidez de nuca y de náuseas y vómitos. La cefalea en estallido o con antecedentes de traumatismo se va con una imagen, y el paciente con enfermedad sistémica, inmunosupresión, embarazo, foco neurológico, anticoagulación, cualquiera de esas cuestiones que lo predispongan a hacer una lesión intracraniana y tiene dolor de cabeza, va adentro. A ver, esto es importante también tener criterio. En la guardia central tenemos una chica que es trasplantada renal, que tiene un holter de tomografías porque además tiene migraña. Seamos criteriosos, chicos, si tiene una imagen normal de hace 2 semanas por el mismo cuadro de migraña de siempre y ella te dice que es el mismo cuadro de migraña, no agregó ningún síntoma neurológico, no tiene ninguna cosa más, no es necesario volverle a hacer una imagen, ¿sí? Punción lumbar meritorio en cefalea en estallido con TC normal, en inmunosupresión o en foco neurológico con imagen normal. A grandes rasgos, ¿sí? Estas son las emergencias más frecuentes que cursan con cefalea, ¿sí? La mayoría se va a presentar con cefaleas en estallido y cefaleas progresivas. Son excepcionales los pacientes que se presentan exclusivamente con cefalea, ¿sí? Son excepcionales. De hecho, son contados con los dedos de las manos los pacientes que cualquiera de estas cosas no tengan algo más en el relato o en el examen que podamos encontrar, ¿sí? La cefalea en estallido, conceptos, llega a la máxima intensidad en menos de 1 minuto, ¿sí? No es solo la intensidad máxima, es intensidad más a inicio abrupto. Es una urgencia médica porque buena parte de estas cefaleas en estallidos van a ser HCA y con la mortalidad altísima que tiene la HCA, nosotros tenemos que movernos para descartarla en este tipo de pacientes. Las 2 más comunes graves causas de cefalea en estallido, como les decía, la HCA o hemorragia subaracnoidea y el síndrome de vasoconstricción reversible. Las más comunes no graves es la migraña, la cefalea en estallido primaria y el aneurisma no roto, que el no grave vamos a dejarlo entre comillas. Las menos comunes, sí, pero sí que sí siguen siendo graves son la trombosis de senos, disección arterial en cuello intracraneana, hematomas intracraneales, ACV isquémico, crisis, encefalopatías hipertensivas, hematoma sudoral. Infrecuentes, tumor cerebral, cefalea. Bueno, lo importante de todo esto, odio leer la diapo, es que con un examen clínico y neurológico y una imagen, en general, quizás lo único que nos quede fuera es una disección arterial del cuello, en la cual la verdad es que el dolor unilateral y quizás un Horner nos den la pauta. Pero con un examen neurológico y una imagen, la gran mayoría de los pacientes los vamos a poder diagnosticar, ¿sí? Con respecto a la evaluación, vamos a hacer una evaluación general, obviamente, anamnesis, examen neurológico, la TC en código rojo 1, dependiendo del estado del paciente, es sensible del 92 al 100% las primeras 6 a 12 horas, ¿sí? Hay quienes dicen de que hay que esperar un poco para meterlo en el tomógrafo porque las primeras 6 horas puede no verse
el sangrado. La verdad es que independientemente de esto está recomendado hacer la tomografía y eventualmente punzar al paciente, porque estaríamos retrasando un diagnóstico por esperar. No, déjalo ahí porque que pasen 6 horas a ver si empeora, a ver, por ahí no lo vemos. No, eventualmente, si no tenés para hacer una PL, o no tenés, no se me ocurre por qué no harías una PL después de la TC, pero bueno, repetís la TC de vuelta en 3 horas, pero la TC es urgente, ¿sí? No retrasamos la TC porque la sensibilidad es mejor a las 6 horas, ¿de acuerdo? TC y PL con manometría. Idealmente siempre hay que tomar la presión de apertura porque nos da mucha información de cómo se encuentra, ¿sí? el sistema nervioso. Hay que poner físico-químico, hay que poner un cultivo general y 3 tubos. Obviamente nos ayuda con la manometría a buscar otras causas, ¿sí? que no estamos viendo con una tomografía normal de una cefalea en estallido, ¿sí? que no son HCA únicamente. Otras causas de TAC son la evolución subaguda con empeoramiento progresivo, el paciente que lleva 2 semanas pero cada día está peor y peor y peor y va progresando con analgésicos, los analgésicos no funcionan. El foco neurológico asociado es urgente, papiledema o rigidez de nuca, fiebre y náuseas y vómitos no explicables por una enfermedad sistémica, más dolor de cabeza. En la punción lumbar nos vamos a inclinar para hacerla en la HCA, obviamente con TAC normal, la sospecha de meningitis o encefalitis, cefalea aguda que progresa rápidamente, y en la medición de presión de apertura en líquido cefalorraquídeo cuando sospechamos pseudotumor cerebri o hipotensión de líquido cefalorraquídeo. La resonancia la vamos a dejar cuando hay hidrocefalia de TAC craneal para delimitar si hay obstrucción antes de hacer una PL. Cuando hay sospecha de infarto migrañoso, por ejemplo, un dolor de cabeza que parece una migraña y tiene síntomas migrañosos. Cuando hay sospecha de lesiones ocupantes de espacio en fosa posterior, en silla turca o seno cavernoso. Cuando son zonas que la tomografía no tiene muy buena definición. Cuando sospechamos hipotensión de líquido cefalorraquídeo, la cefalea por hipotensión de líquido cefalorraquídeo tiene típicamente este carácter ortostático, es la cefalea pospunción, que cuando está parado el paciente o sentado empieza a tener un ladrillo en la cabeza que va progresando, se acuesta y en los 15 minutos mejora. Y la presencia de hemorragia intracraniana de hipertensión endocraniana, con tomografía normal, que tenemos que descartar una trombosis venosa central. En ese caso la resonancia es buena, aunque la angiotomografía con tiempos venosos también es un recurso que podemos usar, ¿sí? En la cefalea tusígena es importante descartar malformación de Arnold-Chiari, que si bien en tomografía la podemos sugerir, la corroboramos y la medimos en resonancia. 2 palabras de la cefalea por hipotensión intracraneal. Se define con una presión de líquido cefalorraquídeo menor a 6 centímetros de agua, o por fístula, presencia de fístula de líquido cefalorraquídeo en imágenes. En general se acompaña de cervicalgia, de acúfenos, de fotofobia y náuseas, y suele mejorar al acostarse marcadamente, ¿sí? Las causas más comunes es postpunción, postraumatismo, postprocedimiento, y hay algunos pacientes que la hacen espontánea. La hipertensión idiopática o el pseudotumor cerebri es un síndrome clínico caracterizado por aumento de la presión endocraniana. No hay lesión ocupante, no hay infección, no hay nada, o sea, tenemos que descartar todas estas cosas.
es mucho más frecuente en el sexo femenino y es muy prevalente en el aumento de peso o sobrepeso. Más que nada aparece cuando el paciente aumenta de peso, medio bruscamente, ¿sí? También puede aparecer por anticonceptivos, por síndrome de Addison, por fármacos, por trombosis de senos venosos. Hay algunas otras causas secundarias, pero lo que más vemos va a ser la idiopática, ¿sí? El dolor de cabeza es diario, opresivo, bilateral, frontal. Tienen síntomas de diplopía por una parálisis parcial del recto externo por el sexo par. Suelen tener tinnitus pulsátil, parestesias en miembros y típicamente tienen un trastorno visual con pérdida de la agudeza visual, restricción del campo visual con aumento de la mancha ciega y visión en caño de escopeta. En el fondo de ojo tienen edema de papila. Ahí tienen un lindo edema de papila. Y por último, quiero hablarles 2 palabras de cefalea por abuso de analgésicos, porque es algo que se ve bastante en las guardias, más en la demanda que en la guardia. Es un tipo de cefalea secundaria extremadamente frecuente. También se la conoce como cefalea de rebote. Es un dolor de cabeza que aparece prácticamente todos los días. Suele pasar en pacientes que tienen una cefalea de base, que toman fármacos prácticamente todos los días o durante mucho tiempo y que no tienen otra patología más. En general aparece cuando el paciente toma más de 10 días de ergotamina o triptanes u opioides por mes, o más de 15 días de AINES, paracetamol u otros analgésicos por mes, por 3 meses continuados, ¿sí? Importante es diferenciar esto del paciente que tiene que tomar 3 semanas un analgésico por una fractura, por un esguince, por lo que sea. No está abusando de analgésicos. Pero si el paciente no, digamos, su único tratamiento para el dolor de cabeza consiste en los analgésicos y persiste con esto y no empieza un tratamiento preventivo acorde a su patología, a su cefalea primaria, es muy común que empiece a ser un dolor de cabeza continuo, que en general genera picos durante el día y que va generando mucha discapacidad en la vida cotidiana. Es fundamental identificar las cefaleas secundarias. Es muy importante también diferenciarlas de las primarias, diferenciar las secundarias graves de las leves. El uso de estudios complementarios se justifica en pacientes con banderas rojas, pero siempre bajo la lupa del contexto del paciente. Y los más importantes son los estudios por imágenes y la punción lumbar, lo que nos va a diferenciar y nos va a corroborar. Pero obviamente no hablé de cefaleas por hipertensión, no hablé de otras cefaleas que son súper comunes y que son importantes de detectarlas, por lo que eso me parece que ustedes lo saben muy bien y generaba redundancia, pero hacer una evaluación completa del paciente que viene por algo tan, entre comillas, general o tan sutil como un dolor de cabeza, vale la pena. Y por último les recomiendo de vuelta que chequeen la clasificación para recordar los criterios, porque resulta muy útil recordar cada tanto cómo era que se diagnosticaba tal o cual dolor para eso. Y obviamente los pacientes con cefalea muy comunes, muy seguidas, muy todos los días, estaría bueno de que las puedan derivar a un especialista neurólogo para poder hacer una evaluación más completa de ese dolor de cabeza. Desde ya, muchísimas gracias. Les paso acá mi Instagram con información para pacientes sobre dolor de cabeza. Y bueno, espero que les haya servido de algo y aquí está mi mail para cualquier duda